Continúe en sintonía con la Palabra del Domingo, con el teólogo David Kapkin. La Palabra del Domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. Estamos de nuevo con nuestra palabra del domingo. El tiempo ordinario avanza. De los 34 domingos del tiempo ordinario celebramos el domingo 28, domingo 28 o 28 del tiempo ordinario. Como estamos en el ciclo C dominical, pues entre paréntesis les recuerdo, la Iglesia distingue 3 ciclos dominicales para las lecturas dominicales, el ciclo A, el B y el C. Para el ciclo C prefiere, sobre todo en el tiempo ordinario, el Evangelio de Lucas. Por tanto, estamos leyendo en el tiempo ordinario textos del Evangelio de Lucas. Esta vez nos toca leer del Evangelio de Lucas en el capítulo 17, el episodio de los 10 leprosos, de los cuales uno fue agradecido, el samaritano, y los demás no. Entonces, precisamente porque la lectura del Evangelio trata de la curación de los leprosos, entonces para la primera lectura los liturgistas de la Santa Sede, después del Vaticano II, escogieron también del Antiguo Testamento un texto que habla de la curación de leprosos. En el caso presente se trata de Naamán, un oficial importante del rey de Siria, que fue curado de la lepra por el profeta Eliseo de Israel. Las lecturas de este domingo pues son la primera pues del libro primero de los Reyes, donde se nos cuenta del libro segundo de los Reyes, donde se nos cuenta pues esta curación de Naamán, el sirio, de parte del profeta Eliseo. La segunda, como siempre en el tiempo ordinario, está tomada de una carta apostólica, en este caso de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. En los domingos pasados, si ustedes bien recuerdan, habíamos tomado las lecturas de la primera carta a Timoteo. Esta vez hay un breve texto de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, y la tercera lectura, es decir, el Evangelio, como les dije, de San Lucas en el capítulo 17, la curación de los 10 leprosos. Pues bien, la lectura pues es del segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5. Dice así: en aquellos días Naamán el sirio bajó y se bañó 7 veces en el Jordán, como se lo había mandado Eliseo, el hombre de Dios, y su carne quedó limpia de la lepra, como la de un niño. Volvió con su comitiva al hombre de Dios y se le presentó diciendo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel, y tú acepta un presente de tu servidor. Contestó Eliseo: juro por Dios a quien sirvo que no aceptaré nada. Y aunque le insistía, lo rehusó. Naamán dijo: entonces que entreguen a tu servidor una carga de tierra que pueda llevar un par de mulas, porque en adelante tu servidor no ofrecerá holocaustos ni sacrificios de comunión a otro Dios que no sea el Señor. Siempre, como ustedes saben, amables oyentes, yo acostumbro darles un panorama, digamos, crítico, es decir, procedente de la investigación erudita sobre la Biblia, antes de comentar las lecturas. El libro segundo de los Reyes pertenece a una colección que comprende el libro de Josué, el libro de los Jueces, el primero y segundo libro de Samuel y el primero y segundo libro de los Reyes.
Precisamente estos cuatro últimos que les mencioné, primero y segundo Samuel, primero y segundo Reyes, también pueden ser llamados, y son llamados a veces, los libros de los reyes. Por tanto, en lugar de Samuel ponen primero, segundo, tercero y cuarto libro de los reyes, porque también el primero y segundo de Samuel tratan de temas concernientes a David, el gran rey de Israel y de Judá, y a Saúl, su antecesor. Por eso también se llaman así. Pero la colección completa, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, fue escrita en el siglo VI a.C. por un autor judío que vivió después de los sucesos terribles que trajeron consigo la destrucción de Jerusalén y del templo. Por tanto, este autor está profundamente marcado por ese impacto terrible que fue la catástrofe del reino judío y prácticamente la reducción a esclavitud y a destierro de la gente más prominente del reino de Judá, así como siglo y medio antes lo había sido la gente más prominente del reino de Israel, el reino del norte. El autor de ese tiempo suele ser llamado por los críticos, es un autor anónimo, el que reúne los materiales que conforman todos esos libros, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Es un autor anónimo, pero como fíjense, tiene en su mente la teología del libro del Deuteronomio, los autores modernos lo llaman el deuteronomista. El deuteronomista, evidentemente este nombre no aparece en la Biblia, es un nombre que le han puesto los estudiosos, los que estudian la Biblia, digamos, con instrumentario crítico. El deuteronomista pues vivió en una época, digamos, especialmente calamitosa, pero dispuso para escribir toda esa historia de tradiciones acumuladas, primero en los grupos preisraelitas que formaron las ligas tribales y luego confluyeron en los reinos de Saúl y sobre todo de David y Salomón, reinos que luego se separaron para formar los dos pequeños reinos, el de Judá en el sur y el de Israel en el norte. El deuteronomista pues dispuso de esas tradiciones y las redactó, digamos, desde su punto de vista. Y también entre sus tradiciones había anecdotario, digamos, llamémoslo en esa forma, anecdotario sobre dos figuras proféticas muy importantes que vivieron en el reino de Israel, en el norte, en el siglo IX a.C. Fueron Elías y su discípulo Eliseo. Elías y Eliseo. Sobre Elías y Eliseo conservó el deuteronomista anécdotas muy significativas, y las incorpora, diría yo, en el momento en que le parece adecuado al hilo histórico del relato que está desarrollando. Elías y Eliseo. Esta que escuchamos hoy, como ustedes saben, o como ustedes se dieron cuenta, trata de Eliseo. Tanto Elías como Eliseo eran, digamos, personajes pertenecientes a los grupos en Israel llamados Bnei Neviim, hijos de los profetas. Eran grupos, digamos, de fieles seguidores del Señor, es decir, de Jehová o Yahvé, como decimos nosotros, que, digamos, alababan su nombre y que eran celosos por su gloria. Elías y Eliseo, pues, eran de esos grupos. Primero actuó Elías y enseguida, pues, siguió, digamos, la tarea de Elías, Eliseo. La anécdota cuya conclusión escuchamos ahora es un poco más larga, porque cuenta primero cómo en Siria, es un reino vecino a Israel por la parte nororiental, la capital de Siria era Damasco. Cuenta que un día se presentó Naamán, un general del rey de Siria que era leproso, y le contó que una niña, una muchachita israelita que había sido tomada, digamos, prisionera en una de las incursiones de los sirios contra Israel, le había hablado de un hombre de Dios, de un profeta de Samaria llamado Eliseo, y la niña le decía que ese hombre era maravilloso, que podía curarlo de la lepra. Eso le refirió Naamán al rey de Siria, y el rey de Siria entonces le dijo: voy a escribirle al rey de Israel. Y escribió una carta que decía así: cuando recibas esta carta, sabe pues que yo te envío a mi general o a mi capitán Naamán para que lo cures de la lepra. Naamán pues se marchó y fue a Israel y le entregó al rey de Israel la carta. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó las vestiduras y dijo: ¿pero quién cree él que soy? ¿Un hombre o un dios para hacer tales cosas?
curar de la lepra era prácticamente idéntico a resucitar un muerto. Tal era el terror, pues, que se le tenía a la lepra, una enfermedad evidentemente incurable, al menos en las condiciones de la medicina de aquel tiempo. Entonces el rey comentó: lo que quiere el rey de Siria es ponerme una cascarita para poderme hacer la guerra y poder luchar contra mí. Pero entonces los consejeros del rey le dijeron: no tomes las cosas así. Por aquí anda Eliseo, ¿tú has oído hablar de él? Mándale a Naamán, a ese hombre, al hombre de Dios, Ish Elohim. Ustedes recuerdan que 2 veces se menciona en el texto que escuchamos la fórmula Ish Elohim. En hebreo significa el hombre de Dios, así lo llamaban. Ish Elohim, un varón de Dios, un varón de Dios. Mándale pues a Eliseo al sirio Naamán, y él sabrá qué hacer. Entonces se lo mandó. Cuando Naamán con toda su comitiva llegó a la casa de Eliseo y se anunció, Eliseo ni siquiera quiso salir a recibirlo, ni siquiera, sino que le mandó razón con su criado, Gehazi, y la razón que le mandó fue esta, un poco evidentemente extraña: ve a bañarte 7 veces en el Jordán, y cuando lo hayas hecho, te curarás de la lepra. Cuando Naamán escuchó esa razón que le había mandado el hombre de Dios, Eliseo, se puso furioso. Dijo: pero ¿cómo es que no me respeta? ¿Cómo es que no sale él mismo a recibirme? Yo pensé que saldría él mismo en persona, me impondría las manos sobre la parte enferma y invocaría el nombre del Señor su Dios y me curaría de lepra. Pero ¿cómo es que me manda a bañarme en el Jordán? Es que los ríos de Damasco, el Farfar y el otro, no recuerdo, Sartana o algo así, no recuerdo exactamente cómo llama, nos tienen mejores aguas que los ríos de Israel. Y se puso furioso y no quería ir. Entonces uno de sus criados le dijo: pero general, ¿cómo es que lo llama padre? Recuerdo yo mucho, Av, pero padre, si el profeta te hubiera mandado una cosa difícil, seguramente la habrías hecho. Ahora, si te manda algo tan sencillo como ir al Jordán y bañarte 7 veces, ¿cómo es que no lo haces? Obedécele, ve. Y el hombre fue. En ese momento es donde empieza el texto que leímos hoy. Fue pues, se bañó 7 veces en el Jordán como le había mandado el hombre de Dios, el Ish Elohim, Eliseo, y su carne quedó sana como la de un niño, Entonces el hombre, muy agradecido y muy contento, regresó donde Eliseo y quiso ofrecerle un gran regalo, pero el hombre de Dios no lo recibió. El hombre de Dios tenía una idea de que por los beneficios que él hacía en nombre de Dios no se recibía dinero, ni se recibían recompensas. No lo recibió. Pero entonces el Naamán, un extranjero, un sirio, uno que no era israelita, que no conocía al Señor y que fue curado por un profeta del Señor, entonces manifiesta en el propósito que se hace, digamos, y este es el interés básico del texto, manifiesta su reconocimiento del Señor, es decir, del Dios de Israel como Dios. Le dice: pues permíteme que me entreguen una carga de tierra que pueda llevar un par de mulas. Es decir, yo quiero llevar tierra de Israel a Siria, quiero llevarla a mi casa, a Damasco. Fíjense, la idea era esta: el Dios de Israel es el Dios de Israel y por tanto su poder vale en Israel. Esa era la concepción que había en ese tiempo. El Dios de Israel es Dios en Israel. Por tanto, no es Dios en ninguna otra parte más, en ninguna otra parte distinta de Israel es eficaz el poder del Señor. Por eso Naamán le dice a Eliseo que le entreguen esa carga de tierra para llevarla en un par de mulas a Damasco, a Siria, con el fin de poder allí hacer un altar y ofrecerle sacrificios al Señor, al Dios de Israel. Eso dice. Y finalmente termina con esta frase que es muy significativa: porque en adelante tu servidor no ofrecerá holocaustos ni sacrificios de comunión a otro Dios que no sea el Señor. Es decir, para él, ningún otro Dios va a ser para él Dios. Solamente el Señor será para él Dios. Y por eso entonces, como el Señor es poderoso en Israel, hace llevar de Israel tierra para Siria, con el fin de poder congraciarse
con el Señor y agradecerle. Precisamente esta idea, amables oyentes, la de Naamán agradecido con el Señor, para expresar su agradecimiento hacia llevar tierra de Israel a Siria, con el fin de poder ofrecerle sacrificios y holocaustos al Señor, como expresión de su agradecimiento, como reconocimiento de que para Naamán no habrá un Dios distinto que el Señor en toda la tierra. Esta es la idea de este texto que finalmente, digamos, va a empatar con la de la narración evangélica que escucharemos un poco más adelante. El agradecimiento, la gratitud. Aquí tienen ustedes el tema, pues, que sobresale en este domingo. La segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Les expliqué ya en los días anteriores, en los domingos anteriores, que las tres cartas llamadas Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito forman un complejo, diría yo, que revela un origen común. Me refiero al origen común no porque el nombre de Pablo aparezca encabezando las cartas como remitente, Pablos, apóstolos, todas las cartas del cuerpo paulino del Nuevo Testamento están encabezadas con el nombre de Pablo, pero como les expliqué, fíjense, es descubrimiento de la investigación crítica que 7 de ellas con seguridad proceden directamente de Pablo, son llamadas protopaulinas o también homologúmena, es decir, reconocidas por la crítica. Son contados en los dedos de la mano los que hoy en día niegan la paternidad paulina de esas 7 cartas. Entre ellos creo yo que está nuestro novelista Fernando Vallejo. En fin, pero de Fernando Vallejo cualquier arbitrariedad se puede esperar. En todo caso, dice, estas 3 últimas cartas son las 3 últimas cartas en la composición del canon paulino del Nuevo Testamento. Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito. Como las cartas que llevan pues el nombre de Pablo están agrupadas en el Nuevo Testamento según, digamos, el tamaño que tienen. La primera es la carta a los romanos, que es la más larga de todas, y la última la carta a Filemón, que es la más cortica. Por eso la carta a Filemón, que es la más cortica, aparece después de Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito. Pero resulta que la carta a Filemón es bien distinta de la Primera Timoteo, la Segunda Timoteo y la carta a Tito, porque la carta a Filemón es una carta directa de Pablo. Es decir, fue compuesta, digamos, por mandato suyo, posiblemente por dictado suyo, cuando estaba en la cárcel de Éfeso, y allí lo acompañaba precisamente un esclavo de Filemón, a quien le dirige la carta, Onésimo. Esa carta es pues directa de Pablo. En cambio, Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito son cartas llamadas deuteropaulinas, secundariamente paulinas, porque su autor directo no es el apóstol mismo, sino alguien de su sucesión, yo diría de la sucesión apostólica de Pablo, alguien que se sintió tan identificado con el apóstol que, siguiendo pues la costumbre de la pseudoepigrafía vigente en esa época, puede escribir en nombre del apóstol. El pedacito que toca leer este domingo está en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 8 a 13. Dice así: querido hermano, haz memoria de Jesucristo el Señor, resucitado entre los muertos, nacido del linaje de David. Este ha sido mi evangelio, por el que sufro hasta llevar cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación lograda por Cristo Jesús con la gloria eterna. Es doctrina segura. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Una hermosa frase encabeza la exhortación que le da pues este autor en nombre de Pablo a Timoteo, un discípulo directo de Pablo. Probablemente Timoteo ya había muerto cuando esta carta es escrita.
y precisamente esta carta hace que Pablo pues sea el autor y Timoteo también el receptor de la carta. Ficticiamente, tanto el autor como el receptor. Lo que quiere el autor evidentemente es instruir a los cristianos, particularmente a los que en la iglesia tienen alguna responsabilidad, que están pues en la lista de lo que Timoteo, de parte de Pablo, llegó a ser en la iglesia, un sucesor apostólico. Lo que quiere el autor es eso, instruir a los que están en la sucesión apostólica. Empieza con una exhortación: haz memoria de Jesucristo el Señor. Haz memoria, es un imperativo, haz memoria. Del verbo hacer memoria, fíjense la palabra memoria, anamnesis, se dice en griego. En el epistolario paulino en este momento recuerdo dos textos, en el epistolario directo de Pablo, dos textos donde Pablo utiliza la palabra anamnesis en un sentido, digamos, profundamente significativo e importante. Pablo en 1 Corintios capítulo 11, cuando recuerda o cuando les recuerda a los corintios lo que él les transmitió cuando estuvo en Corinto la primera vez actuando, les transmitió lo concerniente a lo que Pablo llama todipnon tu Kyriou, la cena del Señor. Les transmitió una tradición que él mismo Pablo había recibido desde antiguo y que está emparentada con la que el evangelista Lucas trae en el capítulo 22 de su evangelio. Pablo y Lucas, pues independientemente el uno del otro, son testigos de la misma tradición. Y una palabra del Señor que aparece en ambos textos, en el lucano, una vez después de la palabra sobre el pan, y en el paulino dos veces, una después de la palabra sobre el pan y luego después de la palabra sobre la copa, es esta: tuto piite istin imin anamnesin. Aquí lo acabo de decir en griego, significa esto haced istin imin anamnesin, en memoria mía, en mi memoria. Anamnesis es la memoria. Cuando los cristianos pues entonces, fíjense, se reunían para partir el pan y para pasarse de unos a otros la copa sobre la cual se habían pronunciado la bendición o la acción de gracias, fíjense, estaban haciendo memoria del Señor. Memoria del Señor concretamente, de lo que Él hizo esa noche en que fue entregado. Esa memoria del Señor, digamos, la tenemos nosotros los cristianos siempre que nos reunimos a recibir el pedacito de pan y participamos de la copa en la cena del Señor. Ahí están pues dos veces en que Pablo utiliza la palabra anamnesis, recuerdo, Señor, o memoria. Aquí le dice a Timoteo: haz memoria de Jesucristo el Señor, resucitado de entre los muertos. Es decir, un cristiano, particularmente alguien que tiene en la iglesia una responsabilidad de conducción como lo era Timoteo, debe mantener vigente en su mente y en su corazón la memoria del Señor, la memoria de Jesucristo. Y el autor de la carta segunda a Timoteo conoce las cartas anteriores de Pablo y por eso trae aquí, digamos, los ecos de una confesión de fe que Pablo escribe en el comienzo del primer capítulo de la carta a los Romanos. Dice: haz memoria de Jesucristo el Señor, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David. Ojo a esas dos palabras: resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David. Es reproducción, digamos, invertida de una fórmula de confesión de fe que Pablo trae, les decía, al comienzo de la carta a los Romanos, el Evangelio de Jesucristo, y dice allí Pablo que nació de la estirpe de David según la carne y que fue constituido hijo de Dios en poder a partir de la resurrección de entre los muertos. Dice aquí, fíjense, aquí está dos elementos de esa primitiva confesión de fe que Pablo cita al comienzo de la carta a los Romanos, tiempo antes de que esta carta segunda a Timoteo fuera escrita. El autor de la segunda carta a Timoteo pues utiliza aquí evidentemente material que antes Pablo, o que se había elaborado antes en cartas de Pablo. Este ha sido mi evangelio, por el que sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor. Es decir,
porque Pablo predicaba a Jesucristo, nacido del linaje de David, según la carne, y porque evidentemente también en su evangelio decía que ese había sido constituido Hijo de Dios en poder a partir de la resurrección de los muertos, según el Espíritu de Santidad, como dice en la carta a los Romanos. Esta confesión es el Evangelio de Pablo. Por tanto, la formulación de 1 Romanos, capítulo 1, versículos 3 a 4, por ahí así, está el texto que le cité, es pues llamado el Evangelio, mi Evangelio. Así lo dice el autor de la segunda carta a Timoteo. Y eso mismo dice Pablo al comienzo de la carta a los Romanos. Es decir, el autor de segunda Timoteo se sabe pues en perfecta continuidad con el pensamiento del apóstol. La composición que hace el autor de la segunda Timoteo es o supone a Pablo prisionero. Se trata pues de la prisión efesina del apóstol cuando estuvo preso en Éfeso. Pablo habla de eso al comienzo de la segunda carta a los Corintios. Esa carta fue escrita después de que Pablo logró ser liberado de la prisión. Pablo creyó, eso lo dice en 2 Corintios, que de eso no pasaba, es decir, que ese sería su fin. Pero finalmente fue liberado y Pablo pudo seguir el camino de Éfeso hasta Macedonia. Es allí donde escribe la segunda a los Corintios y recuerda su prisión. Precisamente cuando está prisionero en Éfeso, él escribe la carta a los Filipenses y también la carta a Filemón. Pues bien, este autor, el autor de la primera Timoteo, segunda Timoteo y Tito, sobre todo de segunda Timoteo, el autor, se hace la composición de que Pablo está escribiendo la carta precisamente desde su prisión en Éfeso. Eso lo dice. Dice, por el que sufro, y por el Evangelio sufro hasta llevar cadenas como un malhechor. Está prisionero, por tanto, está encadenado en la cárcel de Éfeso, pero la palabra de Dios no está encadenada, dice él. Es decir, él sabe que el Evangelio no está encadenado y que cuando él escribe estas cartas, por medio de ellas va a seguir el Evangelio en el mundo. Lo aguanto todo por los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación lograda por Jesucristo Jesús con la gloria eterna. La salvación, por tanto, se logra finalmente por Cristo con la gloria eterna. Tiene una perspectiva trascendental escatológica. Finalmente, el pedacito que leímos termina con unas frases en las cuales el autor de la segunda Timoteo extrañamente mezcla, principios teológicos de Pablo con la palabra misma que la tradición había conservado de Jesús. Aquí vemos eso en el último parrafito, es doctrina segura, es decir, para el autor de la segunda Timoteo le parece pues inamovible en el cristianismo estas afirmaciones. Si morimos con él, viviremos con él. Eso es de Pablo, en la carta a los Romanos lo dice claramente. Por el bautismo hemos sido consepultados con él, es decir, en el bautismo en nosotros mismos se representa la muerte y la sepultura de Jesús, y en varias de sus cartas Pablo, habla en esos términos. La vida cristiana es un morir con Cristo, y ese morir con Cristo tiene, la perspectiva de vivir con Él. Viviremos con Él, dice él, viviremos con Él, y ese viviremos con Él, como lo dice Pablo en sus cartas auténticas, tiene una proyección escatológica, es decir, es la vida, en el futuro del reino, Así Pablo en sus cartas, directas, en las cartas a Colosenses y Efesios, fíjense, ese viviremos con él, tiene una expresión que Pablo, el histórico Pablo, no tuvo, y es que resucitamos con él. Ese resucitamos con él en la Colosenses y en Efesios. En las cartas directas de Pablo no es resucitamos con él, sino resucitaremos con él. La perspectiva de futuro. Claro que esto le estoy diciendo es un poco complicado. Son, cuestiones exegéticas y teológicas un poco complejas. Yo las digo acá porque se me vienen a la mente cuando estoy hablando, por el conocimiento que tengo de estos temas. En todo caso, en Pablo directamente, así como también en este autor
de 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, fíjense, la perspectiva del futuro escatológico está presente como en Pablo. Si perseveramos, reinaremos con él. Reinaremos en futuro, reinaremos en futuro. Así como también entonces viviremos, reinaremos, es el futuro escatológico. Y finalmente termina con una alusión a la palabra de Jesús. Fíjense, aquí hay alusiones a la palabra de Pablo, a los principios teológicos de Pablo. En la frase que sigue es a Jesús, a lo que alude el autor. Si lo negamos, también Él nos negará. Por allí, en Marcos, por ejemplo, capítulo 8, también en Lucas y también en Mateo. En Lucas y Mateo está esta palabra, digamos, dos veces, una tomada de Marcos y otra tomada de la otra fuente. Si lo negamos, también Él nos negará. Es decir, a que me niegue en la tierra, también el Hijo del Hombre lo negará, o también yo lo negaré. Así es en Mateo. En fin, fíjense, aquí pues los recuerdos de la palabra de Pablo, digamos, son seguidos por un recuerdo de la palabra de Jesús. Si lo negamos, también Él nos negará. Es decir, si a Jesucristo le decimos en la vida no, en el momento del juicio nos dirá no. Es terrible la perspectiva. Eso se basa en una palabra, un logion, como se dice, un dicho de Jesús. Pero como para brindarnos un consuelo, el autor de la carta 2 Timoteo añade esta perla que ya es de él. Si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Es decir, de todas maneras podemos contar con que Él, que permanece fiel a sí mismo, a pesar de la propia negación que nosotros hagamos de Él. Es decir, brilla como una lucecita, a pesar de nuestras inconsistencias y de nuestras flaquezas. El texto evangélico está tomado, como les decía ahora, del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19, y dice así: Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos. Se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahorita, queridos oyentes, cuando he estado escribiendo mi comentario del Evangelio de Lucas, cada día me convenzo más de que en la sección lucana de la marcha a Jerusalén 9:51 a 19:27, todo ese pedazo que les acabo de citar, son como 10 capítulos del Evangelio de Lucas, tratan pues de la gran marcha de Jesús con sus discípulos, los apóstoles, hacia Jerusalén. He pensado, y cada día pues después de este estudio que he hecho, me convenzo más de que Lucas construye esa marcha. La construye, digamos, como un bloque redaccional de su evangelio, pero evidentemente los materiales que usa para construirla no son de él. El evangelista simplemente se basa en sus tradiciones. Pero eso sí, como sus tradiciones, es decir, los antiguos recuentos sobre la vida de Jesús y sus palabras, no tenían una localización precisa, el evangelista los puede agrupar para conformar esa gran marcha de Jesús a Jerusalén. Y para prueba un botón, fíjense aquí, dice al comienzo: yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Entre Samaria y Galilea, capítulo 17. Pues bien, cuando la marcha comienza, en el capítulo 9, versículo 51, Lucas dice que cuando ya Jesús se puso en camino hacia Jerusalén, porque se acercaba el tiempo de su asunción, es decir, de ser llevado al cielo, literalmente significa eso, Jesús entrar a una aldea de samaritanos,
o mandó a alguien a buscarle, a 2 discípulos a buscar alojamiento en una aldea de samaritanos. Se ve pues que estaba entre Samaria y Galilea, o entre Galilea y Samaria. Pues bien, fíjense qué tan ficticia es la ruta de Jesús, que otra vez en el 17, es decir, como 8 capítulos después, todavía está como en el mismo punto. Entre Samaria y Galilea está acá. Es decir, la construcción de esa marcha responde pues al esfuerzo lucano de escribir un bloque teológico de marcha, Jesús caminando hacia su consumación. Aquí pues va, camino de Jerusalén, va entre Samaria y Galilea. Samaria quedaba más al sur, Galilea más al norte, y abajo de Samaria, en el sur todavía, quedaba Judea, quedaba Jerusalén. Jesús pues se halla en la frontera entre Samaria y Galilea. ¿Por qué dice eso Lucas? Porque evidentemente el grupo de leprosos eran 10, tenía uno que era samaritano, pues de alguna parte tenía que haber salido. El hecho de que era samaritano pues lleva a Lucas a poner en el comienzo de la narración esta anotación, llamémosla geográfica, entre Samaria y Galilea. Le salen pues al encuentro 10 leprosos, pero no se arrimaron a él, se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. De lejos le decían, un leproso no podía acercarse, o unos leprosos no podían acercarse a personas comunes, normales. ¿Por qué? En la Biblia estaba prohibido. Los leprosos eran un peligro público, por tanto eran declarados impuros. El contacto con ellos hacía impura a la persona, impura a la que tomaba contacto con ellos, impura. Por tanto no podía acercarse al templo. En fin, era, digamos, rechazable delante de Dios. Por eso se quedan a lo lejos y gritan: Jesús Maestro. Lo llaman didáscale. En el Evangelio de Lucas, los discípulos no llaman a Jesús Maestro con este nombre, didáscale, sino con el nombre de Pistata, que es un nombre un poco más de mejor tono que didáscale. Por tanto, se trata de alguien que no es discípulo. Solamente los no discípulos llaman a Jesús Maestro con este nombre, didáscale. Y cuando Lucas de cuenta propia escribe, no llama a Jesús ni didáscale, es decir, maestro en una forma u otra, sino Señor, Kyrie. Kyrie, fíjense, es el vocabulario lucano y presumiblemente también de una fuente previa a Lucas, la fuente propia lucana. En fin, todo esto es un poco complicado. Al verlos les dijo: id a presentaros a los sacerdotes. ¿Por qué les dice eso? Porque era el sacerdote el que debía velar por la salud pública, y la religión estaba al servicio de la salud pública. ¿Ven? Cuando alguien tenía en la piel una irritación, una infección, y no se le quitaba, y persistía, entraban pues las sospechas de lepra. Y no había médicos que pudieran dictaminarlo. Quienes tenían una experiencia ya de muchos años, quizás de siglos, para reconocer estas infecciones, pues los encargados del culto, es decir, de determinar la pureza o la impureza de la gente, es decir, su adaptabilidad a Dios o su inaptabilidad a Dios. Por eso era el sacerdote el que examinaba, digamos, la lesión de alguien sospechoso de lepra. El sacerdote tenía, pues, por la tradición sacerdotal, tenía unos principios, unos conocimientos, y cuando al sacerdote le parecía que eso era lepra, entonces le decía a ese pobre hombre: impuro, impuro. Y cuando le decía eso, ese hombre quedaba como condenado a muerte. Ustedes entienden, pues, amables oyentes, por qué Jesús les dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. Así como el sacerdote había dado el dictamen de impureza, el sacerdote debe dar el dictamen de pureza, es decir, de curación. Y dice el Evangelio: y mientras iban de camino quedaron limpios. La curación no sucede al momento, después de la palabra de Jesús, sino yendo de camino. Por tanto, cuando quedan limpios, no está Jesús ya ahí. Pero apenas quedan limpios, fíjense, solamente uno de ellos, que era un samaritano, un extranjero, alguien por tanto odiado por los judíos, ese quiere regresar donde Jesús para agradecer ese regalo tan maravilloso
que había recibido por Jesús de parte de Dios. Es el samaritano agradecido. No son agradecidos los otros 9, los judíos, como se supone en el texto, sino el extranjero. Es evidente que en este texto aparece, digamos, el samaritano como una figura muy especial. Hay 2 textos en Lucas que revelan, pues, conocimiento que este autor del Nuevo Testamento tenía por los grupos samaritanos después de la resurrección de Jesús. En el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, el mismo Lucas conserva tradiciones de cómo a partir de los helenistas que se volaron o que lograron huir de Jerusalén, se difundió el evangelio en Samaria y también en Fenicia, y finalmente llegaron por toda Siria hasta Antioquía. Imagínense, ellos fueron pues los que sacaron el evangelio de las fronteras nítidamente judías en Samaria. Por tanto, en Samaria hubo grupos cristianos. Eso lo dice Lucas en el capítulo 8 del libro de los Hechos, y esto lo supone también el 4º evangelio en el capítulo 4, cuando nos cuenta el episodio precioso de Jesús con la mujer samaritana, cuando Jesús mira los campos y ve los campos de Samaria ya espigados, con la espiga madura, es decir, ya aptos para que se meta la hoz y se recoja la cosecha. Así lo ve Jesús a lo lejos, ve pues el éxito del evangelio en Samaria. Este texto lucano supone eso mismo. En Samaria pues hay algo valioso. Este samaritano es un signo de eso valioso que hay en Samaria. El samaritano agradecido con Jesús, al contrario de los judíos, los 9 que no fueron agradecidos. Pues se volvió alabando a Dios a grandes gritos, se echó por tierra a los pies de Jesús dándole gracias. Dice el texto, a los pies de Jesús. Es una expresión muy lucana, hasta donde recuerdo aparece en Lucas, allá cuando la mujer pecadora a los pies de Jesús da todas las muestras de amor, besándole los pies, lavándoselos con sus lágrimas y secándoselos con su pelo. Cuando María, la hermana de Marta, se sienta a los pies de Jesús a escuchar su palabra. En fin, y aquí el samaritano otra vez a los pies de Jesús. Varios textos, Lucas es el que le gusta mucho ese rasgo, es un rasgo de él, a los pies de Jesús, dándole gracias, el agradecimiento, la gratitud. Jesús entonces comenta, no han quedado limpios los 10, los otros 9 ¿dónde están? No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios. Un extranjero, el samaritano, agradecido. La gratitud, queridos oyentes, la gratitud, pienso yo, y esto lo voy a comentar en el último momentico del programa, la gratitud, pienso yo, es como el signo religioso por antonomasia que marca la relación del hombre con Dios. Fíjense, la relación de Dios con el hombre se marca con el término griego charis, gracia, regalo, don, dádiva. Por tanto, cuando uno recibe un regalo, una gracia, uno agradece el regalo. Los idiomas, digamos, proceden de, diría yo, de la experiencia profunda del ser humano. Fíjense, en griego, regalo se dice charis, y el verbo agradecer se dice evcharistín, evcharisto, así dicen los griegos modernos, cuando nosotros empleamos la palabra gracias. Cuando ustedes vayan a Grecia y, por ejemplo, les sirvan alguna cosa o les ofrezcan algo, ustedes pueden contestar evcharisto, significa yo agradezco. Yo agradezco, ¿por qué? Porque lo que les están ofreciendo es una charis. Fíjense la lógica de ese idioma que habló el cristianismo naciente. Fíjense, nuestro idioma es exactamente lo mismo. Es decir, la psique humana es diría yo, una dotación que asemeja a toda la especie, a todos los individuos de la especie. Por eso, fíjense, las construcciones de la psique en las
regiones más remotas son paralelas. Así, por ejemplo, vale de los mitos y en general vale de todo el lenguaje. Fíjense, cuando a uno le hacen una gracia, es decir, le dan un regalo, ¿cómo contesta uno? Gracias. Gracias. Es decir, le hacen a usted una gracia y ese regalo lo refleja a usted como en un espejo y se lo devuelve al que le hizo la gracia, diciéndole gracias. Gracias. Es algo nítidamente humano, absolutamente humano como el lenguaje. Por eso es sumamente complicado para un hombre, y esto es mi manera de ver lo religioso profundo del hombre, es muy complicado para un ser humano que se piense humanamente no ser creyente, no creer en Dios. ¿Por qué es muy difícil? Porque el ser humano debe comprender que toda la realidad, incluyéndose él mismo dentro de ella, es un regalo. Es un regalo. Por tanto, si él refleja el regalo en sí como gracias, revela la gracia como gracias, ¿hacia quién van esas gracias que él da? Si no tiene a Dios, no van hacia nadie, se pierden. En otras palabras, la expresión gracias, digamos, se nos atosiga en la garganta, se nos queda dentro, si no tenemos a quien dar gracias por la gracia que finalmente somos nosotros y es todo en relación con nosotros mismos. Por eso es tan complicado humanamente no creer en Dios. Gracias a la vida, dice la gente, pero es que la vida no es un tú a quien se pueda agradecer. Gracias a la naturaleza tampoco es un tú frente a la cual usted esté como un yo que es. No es. Por tanto, el hecho de que el ser humano es un yo supone necesariamente, para mi manera de ver, un tú que lo fundamente, al cual dirigirse. Esa es, me parece a mí, la base suprema de lo religioso. Hace años, después de que leí el libro Cosmos del Carl Sagan, un famoso astrónomo y físico que trabajó durante buena parte de su vida en la NASA, escribió una obra llamada Cosmos y produjo una maravillosa serie televisiva con el mismo nombre. En Colombia la pasaron una y otra vez. Maravillosas las imágenes de Cosmos, problemática para nosotros los hombres religiosos, sobre todo los cristianos, la tesis básica o la tesis que supone Sagan en su programa, y es que finalmente, según él, Dios es una hipótesis gratuita. Así lo dice, Dios es una hipótesis gratuita. Cuando yo leí eso en Sagan me quedé pensando cómo, de punto de vista objetivo, para Sagan como físico, como conocedor de biología, la afirmación, hipótesis gratuita, pienso yo es válida, pero como hombre no lo es. Como ser humano no puede ser válida, porque Dios para el ser humano no es una hipótesis gratuita, sino la hipótesis agradecida. Fíjense, gratuito y agradecido vienen de la misma raíz. En latín es gratia, de ahí viene gratis en latín, es el regalo, un regalo maravilloso, un regalo. Pues bien, humanamente, un regalo tiene que ser agradecido. Y si uno no tiene a quien agradecer, entonces prácticamente se queda mudo. Llama gratuito a lo que simplemente debe ser expresión de agradecimiento. A propósito de esto, recuerdo como una vez en una reunión de profesores de la Facultad de Teología con el eminentísimo señor cardenal Alfonso López Trujillo, él pues desde el dolor profundo de su corazón nos expuso que esa una película horrorosa llamada El pájaro espino le estaba quitando la fe a muchas personas porque presentaba, digamos, las aventuras amorosas por allá de un prelado de la iglesia, aventuras amorosas furtivas,
Y le dije yo, pues hombre, si esa película puede hacer daño, pero hace mucho más daño a una persona pensante, la serie de televisión Cosmos, según la cual Dios es una hipótesis gratuita. Yo no sé si el señor cardenal comprendió lo que le quise decir. Y así, queridos oyentes, terminamos nuestra palabra del domingo en el día de hoy. La palabra del domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente.